por 7.2 y ya me daría otra vez 180 y ya cumplo con el gasto requerido, con la capacidad requerida. No sé si hay alguna pregunta con el método 1 para determinar, bueno, ahora de qué yo aquí diseñé, para no complicarme, diseñé mi tanque cuadrado, ¿no? Pero si lo hiciera yo cilíndrico, entonces pues ya cambiaría el asunto, porque entonces ya tendría que ocupar la fórmula del cilindro. Y se complica un poco más, pero tampoco tanto, nada más sería pi por radio al cuadrado por elevación y ya tenemos la capacidad. El chiste es pegarle esta capacidad y eso ya va a definir bueno, esta sería la primera propuesta, ¿no? Pero podemos hacer otra que sea a lo mejor un tanque cilíndrico. A ver si tengo aquí un cilindro, sí. Entonces, otra opción podría ser cilíndrico, pero entonces dejo ese color. Entonces, tendría yo que sacar un área, podría yo buscar una fórmula que me dé el área de ver pi, sería, vamos a darle radio al cuadrado, 3 por 3, 9, por 3.14, 16, 28, 28. Entonces tendría que ser más. A ver, le di 3, vamos a darle 3.5 por 3.5 y luego eso, 3.5 por 3.14, 16, ya tengo, a ver, 3.5 por 3.5 y eso por 3.14, 16, 38. Ajá, podría darle 3.5 y después de altura le doy 5. Y a ver, eso por 5, 190. Me pasé un poco, a lo mejor por 4 metros. Entonces tenemos que hacer las operaciones para que me dé el volumen. A ver, vamos a ver 3.20, ¿no? 3.20 por 3.20 por 3.1416 me da 32 por, si le doy 5 no me va a dar, entonces le voy a dar 530, 170 me faltó. Entonces tenemos que jugar con los números de tal forma que nos dé el volumen, ¿no? El que más se acercó, para no detenerme tanto ahí, sería de radio 3.5. Pero entonces de diámetro serían 7, ¿no? Diámetro es igual a 7 metros y de altura es igual a 5 puntual. A ver, vamos a poner 3.5 por 3.5, 12.25 por 3.1416, 38.48. Y eso por 4.5. Me falta 38.48 por 4.8. Me paso 38.48 por 4.6. Ahí está. No, me falta. 38.48 por 4.7. Ahí está. 4.7 sería la altura. Y ya me da 180 litros. Entonces hay que jugar con los números para que nos dé el volumen. Entonces la primera propuesta puede ser un cubo de 6 por 6 por 5 y otra propuesta puede ser un cilindro de 7 metros de diámetro por 4.7 metros de altura. Y ya,
cualquiera de estas dos propuestas podría ser válida, ¿no? Depende de la forma que queramos ocupar. Ahora, estas formas no son las únicas. Si se dan cuenta, aquí tenemos un volumen totalmente diferente, ¿no? Aquí sería el cilindro y tendríamos que sacar el volumen de la media esfera para poder determinar esta capacidad. Sería cilindro. Lo de arriba, de aquí para arriba ya no, porque esto está vacío, pero estos cilindros sí, y esta parte de abajo también lo teníamos que considerar. Entonces sería el cilindro y media esfera para poder determinar, o otro volumen que no podría ser el sector circular multiplicado por área. También podría ser otra forma en la que podría yo simplificar esto, ¿no? Pero ya de aquí para arriba, esto ya no lo consideramos porque el agua llega a este nivel. Entonces, aunque tenga en la parte de arriba tenga esta misma forma, ya no se considera como parte del volumen, porque eso está vacío. Existe otro método. El método que yo le recomendaría sería este, ¿no? El método 1, porque es el que normalmente se utiliza con agua. Pero existe otro método también para poder determinar la capacidad y la forma del tinaco, ¿no? Entonces dice que volumen del tanque o capacidad es igual al QMD, otra vez el QMD, gasto medio diario, por 3.600, es decir, segundos, por el coeficiente F. Entonces vean que aquí ya tenemos distintos valores en bombeo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos de 0 a 24 horas, de 20 horas, de 16, de 12, de 8 y de 6, ya tenemos más coeficientes, a diferencia de la tabla anterior. Entonces, a lo mejor voy a utilizar el mismo, ¿no? Déjenme ver cuántas horas ocupé para que veamos la diferencia entre métodos, 24 horas. Entonces, vamos a utilizar el mismo, ¿no? Mi valor de F, entonces sería 3. QMD por 3.600 por el valor de 3, valor de F, y eso entre 1000 para poderlo convertir de litros a metros cúbicos y me da 174.93. Está muy cerca, el otro me dio 178.17. ¿Cuál de los dos está bien? Los dos, porque los dos son dos métodos diferentes. Sería ilógico que dos métodos diferentes me den necesariamente siempre el mismo resultado, ¿no? No siempre es así, pero sí se tienen que acercar. Por ejemplo, si aquí no hubiera salido 100 metros cúbicos, pues algo ya está mal, ¿no? Pero se acercan bastante. Entonces, aquí pasa lo mismo. Ya que tenemos el volumen, ya podemos nosotros geometrizarlo y tendríamos las mismas propuestas, aunque aquí este es un método más económico. Entonces aquí a lo mejor en lugar de 5 metros, podría yo darle 490, 480. A ver, vamos a ver. 6 por 6, 36 por 4.80, 172. Y me pide, si no, no me da 480, sería 490. 36 por 490, 176. Ah, ya cumple. Me ahorraría 10 centímetros de tanque. Que a lo mejor ya echando números, pues sí puede ser algo de dinero, ¿no? Pero yo les recomendaría más el método 1. Ahora, para su capacidad del tinaco, ¿tienen que hacer los dos métodos? No, solamente un método, que yo les recomiendo el 1 porque es el que normalmente utiliza con agua. El método 2 es el que utiliza agua de Puebla, pero pues no siempre vamos a estar diseñando en el municipio de Puebla, ¿no? Va a haber momentos en los que diseñemos en otras localidades o en otros municipios. Claro, Gustavo. Perdón por, bueno, a lo mejor va a ser un poco salido de tema, pero hay mucha diferencia entre agua de Puebla y bueno, los sistemas que tienen los municipios. No te escucho, ¿eh? No te escucho muy bien. Creo que tu audio no está funcionando. Ah,
Comentaba Gustavo que si había mucha diferencia entre agua de Puebla y con agua. Ah, gracias, Roberto. ¿Pero en qué sentido? Con los municipios aledaños del estado. Ah, ok, ok, creo que ya te entendí la pregunta. Que si había mucha diferencia entre la normativa de agua de Puebla y otros municipios. Sí. Como está privatizado el agua en el municipio capital, sí hay mucha diferencia en tanto logística como, no lo sé, suministro a comparación de los municipios aledaños a la capital. En logística sí hay una diferencia, pero en cuanto a diseño, si la pregunta es en cuanto a diseño, son casi los mismos métodos. El método de diseño es el mismo, pero en logística sí. Pero logística ya tiene que ver con un tema más administrativo. Ok, gracias. No a Ok, ti. yo Ahí tengo sí una ya no te duda. podría yo contestar bien la pregunta. Perdón, Roberto, te escucho, perdón. Perdón por interrumpir. No, no En te la segunda preocupes. fórmula, ¿de dónde salió lo de 1000? ¿Es la capacidad o no entendí? Entre 1000. Buena pregunta, buena pregunta. Voy a explicar el método 2. Yo les recomiendo, gracias Roberto, porque es importante eso que acabas de comentar. Yo les recomiendo el método 1, porque el método 1 está basado en una normativa nacional y el método 2 es una normativa local, la normativa o el reglamento de agua de Puebla. Y vuelvo a repetir, no todos van a diseñar o van a basarse en la normativa de Puebla, porque puede haber hay gente de Veracruz, de Querétaro, de Monterrey, puede haber gente de distintas partes, de Oaxaca, de distintas partes de la República, entonces sería mejor apegarnos a lo nacional, pero al final se tienen que acercar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y por qué este S1000? Porque esta fórmula de volumen de tanque es igual a QMD por 3600 por F, está medida en litros. Vamos a quitarle este 1000, vamos a quitarle este 1000, por ejemplo, 16.198 por 3600 y eso por 1000. Perdón, el 1000 no, ¿verdad? Por 3. 16.198 por 3600 por 3. Dice que necesito una cantidad de litros de 174.938.40 litros, pero el otro método lo saca en metros cúbicos. Entonces aquí les puse un metro cúbico es igual a 1000 litros. Por eso es que en esta fórmula dividí entre 1000. Dividimos entre 1000 y ya me da ahora 100 metros cúbicos para poder comparar los dos métodos. Pero este método 2 lo saca en litros. Entonces aquí esto le voy a poner que da en litros. Da en litros, pero para transformarlo en metros cúbicos hay que dividir el resultado entre 1000 para que ya haya una comparativa más real, ¿no? Entre los dos métodos. ¿Eso contesta la pregunta, Roberto? Sí, sí le contesto, profe. Gracias. Perfecto, perfecto. Entonces, un metro cúbico es igual a 1000 litros. Por eso lo dividimos entre 1000, porque este método nos los da en litros, no nos los da en metros cúbicos. Y si yo les pusiera aquí 174.938 litros, pues como que se vería muy distante de este valor, porque está en diferente unidad. Entonces, por eso es que se hizo de esa forma, ¿no? Para poder hacer una comparativa entre los dos métodos. En el diseño, yo voy a tratar de meterles uno o dos métodos para que ustedes hagan la comparativa y yo les voy a decir, cuando meta dos métodos, les voy a decir cuál es el que les recomiendo más, ¿no? Pero al final tampoco quiere decir que este método esté mal, tampoco quiere decir eso. Los dos métodos son válidos, distintos caminos, pero no se tienen que diferenciar tanto en cuanto a su resultado. Bueno, pasamos entonces, ya que tenemos la capacidad por ejemplo, aquí ya me dio entonces que tengo que tener una superficie de 6 por 6. Por lo tanto, si me regreso yo aquí, ya tendría que tener un cuadro que diga 6 por 6 o que tenga una superficie de 6 por 6, porque ya tengo el área de desplante del tanque. Entonces yo necesito un espacio donde no haya nada
de 6 por 6. Eso es lo que vamos a hacer nosotros hasta nuestra capacidad. Es decir, en esta superficie de 6 por 6 de contacto no tiene que haber nada porque es el espacio destinado al tanque. Ya como sea el tanque, pues ya no es tanto de nuestra competencia, o a lo mejor sí pueden medio proponer algo, pero pues no se preocupen por eso, porque al final esto ya tiene que ver con diseño de estructuras, ya sea con diseño de estructuras de acero o con diseño de estructuras de concreto. ¿Cuál puede ser dicen, ¿no? En mi época decían la vieja confiable, es decir, la vieja frase confiable? Puede ser, pues que lo ponga aquí ya subterráneo, ¿no? Y ya está mi tanque. Ya no me desgasto tanto porque solamente va a ser un cubo. Ya no es como si fuera un tanque elevado que se tiene que diseñar toda la parte estructural. Y aparte un tanque elevado no solamente lo vamos a diseñar por el movimiento que genera el agua, sino que también lo tenemos que diseñar para movimientos sísmicos y movimientos por viento, porque es una estructura elevada. Y ya entre más elevado es un objeto, más va a tener la fuerza del viento impactando. Entonces aquí ya tenemos que correr un modelo diseñado por viento y diseñado por sismo. ¿Ibas a comentar algo, Roberto? No, se quedó la mano alzada, perdón, profe. ¿O se quedó alzada la mano? No, sí Ah, fue eso, se quedó perfecto. alzada la mano. Bueno, entonces ya que tenemos nuestro tanque perfecto. Ya que tenemos nosotros nuestro tanque de regulación, ahora ya pasamos a la línea de conducción. Ese sería el siguiente camino, ¿no? La línea de conducción. Me voy a regresar al diagrama por si más o menos ya se les olvidó cómo era el, el proceso del agua, ¿no? Claro, Sandoval. Profesor, yo tenía una duda ahorita que hablaba acerca de los tanques que son como aéreos y subterráneos. ¿Hay algún beneficio de que sea aéreo y otro que sea subterráneo o puede haber mayores complicaciones? Porque, por ejemplo, en el que es como que tiene una estructura, se puede utilizar la gravedad como para impulsar el agua o no es así, o tengo entendido eso. Exactamente. Sí tiene. Es más complicado, qué buena pregunta, es más complicado diseñar un tanque elevado, pero es más benéfico porque, como dice su compañero Daniel, es más barato un sistema por gravedad que un sistema por bombeo. Un tanque de almacenamiento a nivel de suelo o subterráneo ya tiene que el agua ser bombeada, ya no puede ser por gravedad. Entonces es más costosa su operación. En el tanque elevado es más costoso su diseño, pero más barata su operación. Y en un tanque subterráneo o superficial es más barato su diseño, pero más costosa su operación, porque ya tiene que ser bombeado, a menos de que la topografía, vamos a hacer como un pequeño diagrama. El subterráneo a fuerza sí tiene que ser bombeado, pero vamos a hacer la siguiente. Recording stopped.
Recording in progress. Una disculpa, se desconectó. Cualquier cosa que se me desconecte, ahí les pido que me esperen, ¿no? Pero bueno, ya estamos de vuelta. Entonces, voy a regresar al pizarrón. Con respecto a la pregunta que hacía su compañero Sandoval, decía que si había alguna diferencia con el tipo de tanque, y es una muy buena pregunta, pero aquí va a depender también mucho de la topografía. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos acá se llama estación de bombeo. Déjenme ponerles aquí el nombre para que esto que está aquí, donde está la caseta de cloración, el tanque y el tren de descarga, se llama estación de bombeo. Ahí está. Entonces, la estación de bombeo, yo recomendaría que estuviera en uno de los puntos más altos que pudiéramos, ¿no? Topográficamente hablando. Aquí le voy a poner mejor estación de bombeo. Entonces me regreso aquí al pizarrón. Entonces vamos a suponer que aquí en la parte más alta está la estación de bombeo. Por lo tanto, si tengo yo aquí un tanque superficial, entonces no voy a tener ningún problema. Por ejemplo, vamos a suponer que el agua se va por acá, se puede ir por gravedad, ¿no? Sin ningún problema. Entonces, pues ya tendríamos nada más que aquí la desventaja que tiene un tanque superficial es que vamos a ver este elemento y muchas veces puede romper con la morfología de la ciudad, ¿no? Y se puede ver feo. A menos de que yo ahí haga algo para que este tanque no se vea feo, o le meta, por ejemplo, unos grafitis, unos murales, o lo tape con vegetación, o le meto unos muros verdes. Solamente de esa forma podríamos hacer que esto no se viera tan agresivo visualmente. El tanque elevado también tiene esa misma desventaja. Un tanque elevado, pues se va a ver acá y entonces va a romper, pues también con parte de la morfología, ¿no? Pero vamos a suponer que aquí tenemos la topografía a lo mejor invertida. Con la misma fuerza del agua, puede llegar a ser que pueda recorrer una gran parte por la misma caída. El agua va a caer así y por la misma caída puede llegar hasta cierto punto, ¿no? A lo mejor no va a llegar hasta este punto, pero puede llegar hasta acá. Entonces, esa es la ventaja que va a tener el sistema de tanques elevados. Y el subterráneo, este sí necesariamente tiene que ser bombeado. A menos de que también tengamos esta condición tengamos esta condición de topografía, entonces el subterráneo a lo mejor también puede aprovechar la topografía, pero tendría que estar en un lugar elevado para que el agua se vaya por gravedad. Aquí voy a tratar de poner una flecha que indica que el agua se va por gravedad. Podemos tener también sistemas mixtos. Hay 3 tipos de sistemas: por gravedad, por bombeo y mixtos. Esto tanto en agua potable como en drenaje. Normalmente se utilizan sistemas de gravedad porque son más económicos. Son más económicos. Entonces siempre el diseñador tiene que buscar priorizar un sistema por gravedad, ya sea a través de la topografía o a través del tanque elevado. Esos son los 2 caminos que tiene para poder lograr el sistema por gravedad. Entonces es una buena pregunta. No sé si más o menos contesta la pregunta Sandoval. Sí, profesor, de hecho sí. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, vamos a regresar entonces a la diapositiva. Siempre en el diseño de una red tenemos que buscar la forma de hacerla lo más económica posible para que sea factible el poderla realizar. Y una de esas cosas que necesitamos priorizar en un sistema de agua potable es que cuando se pueda, sea por gravedad, o ver la forma en la que se haga por gravedad, porque no solamente es el costo de la bomba, sino también es el costo de operación. La gravedad no necesita energía,
Y en cambio, o bueno, la misma gravedad genera su propia energía, ¿no? Su energía cinética. Sin embargo, si tenemos un sistema por bombeo, necesitamos generar esa energía. ¿A través de qué? Pues de la electricidad y a través de una bomba. Y entonces, el que la bomba esté funcionando todo el tiempo para bombear el agua genera gastos constantes. Todo el tiempo se va a estar gastando energía. Todo el tiempo se va a estar gastando energía. Entonces, por eso, siempre tenemos, tanto en drenaje como en agua potable, tenemos que priorizar los sistemas por gravedad. Pero también va a haber momentos en que la topografía no ayude mucho y tengan que ser sistemas por bombeo. Bueno, ya pasamos entonces a la línea de conducción y a la red de distribución. Estas dos, la única diferencia que van a tener, bueno, me iba yo a regresar al diagrama, ¿no? Las dos se van a diseñar igual. Las dos se van a diseñar igual. Por eso las abordo desde el mismo tema, ¿no? Entonces nos vamos a regresar al diagrama para que recuerden cómo era la composición de una red de agua potable. Salimos de la fuente de abastecimiento que fue el pozo y ya lo hicimos. Después viene la línea de conducción. Esa no la metí en conjunto con la de distribución porque las vamos a diseñar por los mismos métodos. Y ahí es donde se empieza a complicar un poco el tema. Por eso nos brincamos al tanque de regulación y a la estación de bombeo. Normalmente donde está el tanque de regulación hay una estación de bombeo. Y ya después viene la red de distribución y vienen las tomas domiciliarias. También les voy a enseñar a cómo diseñar el diámetro de las tomas, aunque esto se aborda un poco más en instalaciones hidráulicas para arquitectura, pero no está por demás que ustedes sepan qué diámetro de toma se necesita, porque la toma, desde mi punto de vista, pues es totalmente urbano, ¿no? Entonces les voy a enseñar cómo calcular el diámetro de la toma. Nos vamos a ir desde el pozo hasta la toma. El cuadro de agua, pues también lo podríamos abordar. Puedo intentar desplazarlo o hacer un volumen, aunque ya la clase anterior les mostré un modelo, ¿no? Del cuadro de agua. Porque ¿qué pasa si de repente nosotros tenemos que hacer una urbanización? En algunas urbanizaciones de fraccionamientos o cosas así, aplica la urbanización hasta el cuadro de agua. Entonces, quien proyecte la red de agua potable tiene que considerar el cuadro de agua, aunque algunas urbanizadoras nada más meten hasta la toma. ¿Cuánto cuesta más o menos un cuadro de agua? Depende mucho del material que se utilice. Si es de PVC, aproximadamente unos 700 pesos hasta 1,200. Si es de cobre, puede llegar a costar hasta 2,000, 2,500 pesos un cuadro de agua. Entonces, imagínense que vamos a suponer 1,200 va a ser de PVC. ¿Por qué les gusta? 20 lotes. La empresa se está ahorrando 24,000 pesos. 24,000 pesos que se pueden ir a utilidad, ¿no? Entonces ya obligas al propietario a hacer su propio cuadro de agua, porque a fuerza lo va a necesitar. Nada más le dejas la toma domiciliaria, le pones un tapón y hasta ahí llega tu urbanización. Ya nada más le indicas dónde está la toma para que él mismo invierta en el cuadro de agua, ¿no? Entonces algunas urbanizaciones llegan hasta la toma, pero vamos a tratar de llegar hasta el cuadro de agua solamente para que sepan cuáles son los componentes o las piezas que lo incluyen, ¿no? Bueno, entonces ahora sí nos regresamos porque ya recordamos entonces cómo era el diagrama. Entonces el siguiente tema ya viene siendo el tanque, la red de distribución y la línea de conducción. Estas las vamos a diseñar juntas, pero vamos a considerar diferentes aspectos. ¿Qué materiales existen para estas líneas? Bueno, en la instalación hidráulica, que es a nivel arquitectónico, existen los siguientes materiales, pero ya vimos nosotros la diferencia entre una instalación y la otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nivel arquitectónico, los materiales que más se utilizan es el cobre, el CPVC, el PVC, el polietileno, o le llaman poliducto,
el PEAD, el polipropileno, el galvanizado. El propileno es lo que le llaman tubo plus, que es un tubo de color verde, pero el nombre correcto es PPR. PPR. Muy pocos lo conocen como PPR, pero tubo plus es de la marca Rotoplas y existe la competencia. Está también Green Plus, Verde Plus, pero es la competencia. Pero el material como tal es PPR, que es plástico, tubería plástica. Entonces, por eso no le voy a decir tubo plus, pero si lo llegan a ver, pues es un tubo de color verde. La ventaja que tiene es que es muy barato. Bueno, muy barato comparativamente con el cobre. Con el cobre. Está también el galvanizado y una instalación, bueno, me voy a poner primero lo arquitectónico, ¿no? Para que más o menos conozcan los materiales. Y está el galvanizado negro. A mí me gusta mucho esa tubería, la galvanizada negra, pero esa yo la recomendaría solamente para cuestiones ornamentales, no para la instalación principal. Solamente lo recomendaría para cuestiones ornamentales. De repente podemos utilizarlo ya sea para instalaciones eléctricas o para instalaciones hidráulicas, sobre todo, por ejemplo, que queramos un estilo de tipo industrial o de tipo loft industrial. Es así como los departamentos en Nueva York, que queremos que se vea como un diseño. A mí me gusta mucho el diseño industrial. Entonces podemos utilizar el galvanizado negro y la verdad es que se ve muy padre esa tubería. Incluso algunos lo utilizan para mobiliario, no solamente para instalaciones. Por ejemplo, hay un bar que es Pallets, ¿no? En Pallets hay algunas mesas que son de galvanizado negro. Bueno, eso sería para materiales en instalación hidráulica. Vamos ahora con la que nos interesa, ¿no? Que son los materiales en red de agua potable, que es el nivel urbano. ¿Qué materiales existen en las tuberías? Para las líneas de conducción y las redes de distribución. La primera tubería que se llegó a utilizar en la historia fue de piedra. A veces eran como canales. Después se empezó a utilizar la tubería de conducción a través de tuberías de barro. De los primeros sistemas de conducción fueron los acueductos que hicieron los antiguos romanos. Incluso tenían tantos acueductos los antiguos romanos que podían suministrar hasta 1 millón de metros cúbicos diarios de agua a la antigua Roma. Era una cantidad excesiva de agua que ni siquiera necesitaban, pero eran muy buenos, la verdad, constructores de acueductos. Después se utilizó canalizaciones de piedra y después se utilizaron tuberías de barro, pero los que eran de piedra eran más como canales abiertos. Por eso también luego muchas veces se llegaron a producir enfermedades, ¿no? Pero ya después inventaron ya las tuberías cerradas y de las primeras fueron las tuberías de barro. Ya están totalmente descontinuadas las tuberías de barro. Bueno, sí se llegan a utilizar, pero se llama, ¿cómo se llama? Vitrificado, vitro. Gres vitrificado. Eso todavía se puede utilizar. El gres vitrificado. Y es tubería de barro. Es un barro mejorado, pero ya no es muy común el gres vitrificado. El gres vitrificado, para que más o menos lo relacionemos, son como esas ollitas de barro, que es barro como brilloso, que viene como tratado, ¿no? Así es el gres vitrificado, pero ya no es muy común, O bueno, yo pienso que ya no se debería de utilizar tanto. Es sustentable, eso sí. Si queremos nosotros hacer una ciudad sustentable, pues a lo mejor podríamos incluir tuberías de gres vitrificado, porque es tierra cocida, tierra con cocción, y es totalmente sustentable esa tubería. No tiene un impacto tan alto al medio ambiente como respecto a otros materiales, pero ya no están utilizar ese tipo de sistemas. Luego inventaron o aparecieron lo que eran las tuberías de FOFO, que es hierro fundido. El FOFO es hierro fundido, pero ¿qué les pasa a estas tuberías? Se corroen, con el paso del tiempo se corroen. Entonces, cuando pasan los vehículos, ya que están corroídas, se aplastan.
y crean fuga. Pero estamos hablando de décadas, ¿no? A lo mejor 30 años después ya empieza a haber fuga, pero aún así es una tubería que es altamente propensa a corroerse, incluso por los mismos componentes que pudiera tener el fluido, ¿no? Todavía en la ciudad de Puebla existen muchas tuberías que siguen siendo de fofo y por eso hay tantas fugas. Según datos de Agua de Puebla, existe hasta un 30% de fugas. Del 100% del agua que suministran, el 30% se fuga. En tomas, en redes de distribución, en líneas de conducción no, porque normalmente están en mejor estado, en accesorios. Entonces existe un alto porcentaje de pérdidas de agua. Claro, Gustavo. Disculpe, profe, ¿cómo dijo que se llamaban las tuberías sustentables? Grés vitrificado. Ok, ¿el GRES vitrificado? Vitrificado, como vidrio. Ok, gracias. Vitrificado. Nada más que ya no es muy común, pero vuelvo a repetir, esto a lo mejor lo podríamos utilizar para un sistema de conducción, por ejemplo, lo podríamos utilizar para riego de jardines y cosas así, porque es muy sustentable esta tubería, porque es totalmente de barro. Y aparte imagínense que de repente metemos esta tubería en un lugar que son productores de barro, todavía más sustentable porque estamos incentivando a la economía local, ¿no? Bueno, luego están las tuberías de concreto simple y reforzado. Estas también ya no se utilizan tanto, pero siguen existiendo. Me voy de las que menos se utilizan a las que se están utilizando en la actualidad, ¿no? Entonces están las tuberías de concreto simple y reforzado. Son muy buenas tuberías. ¿Cuál fue su desventaja? Porque, bueno, ¿cuáles son las desventajas que han tenido cada una de estas? Barro, que no es tan resistente como el plástico. Entonces, con el paso de los vehículos se puede aplastar y pues el barro es como el vidrio, se tritura, se hace pedacitos. El fofo se corroía. Entonces, por eso tuvieron que inventar una nueva tecnología que fueron las tuberías de concreto simple y de concreto reforzado. Inventaron estas tuberías, pero ¿cuál es su desventaja? El peso, el transporte. Son tuberías muy pesadas. Tan solo una tubería de 1 metro, de las que son espiga campana, te puede pesar como 16 kilos. Un tramo de 1 metro de tubería de concreto. Ahora imagínense, pues ya una línea de conducción que a lo mejor tiene, que les gusta, 20 pulgadas de diámetro, pues va a pesar a lo mejor 4 veces más de lo que acabo de decir, 80 kilogramos. Entonces, pues son bastante pesadas las tuberías de concreto. Había simple y había reforzado, es decir, sin acero y con acero. Después se dieron cuenta de que eran muy pesadas, e inventaron las de asbesto cemento, pero las de asbesto cemento están descontinuadas porque recuerden que el asbesto es un material cancerígeno. Entonces la Organización Mundial de la Salud determinó que ya no deberían de utilizarse estos materiales y algunos países prohibieron su utilización. Ventajas que tenía el asbesto cemento: barato y ligero. Entonces ya competía con las tuberías de concreto, pero por cuestiones de salud las descontinúan y vuelven a retomar fuerza las tuberías de concreto. Pero surgen otras, dicen, bueno, ya no podemos utilizar de asbesto, que eran muy ligeras, entonces vamos a meter tuberías de fibrocemento. Ya no son muy comunes. ¿Qué es el fibrocemento? Es concreto ligero o concreto con malla, que hace que tenga un peso hasta la mitad. Pero también, pues tampoco eran tan resistentes como las de concreto, entonces volvió a prevalecer las de concreto. Pero después a alguien se le ocurrió aportar o inventar tuberías plásticas y surge el PVC, polietileno, policloruro de vinilo, ¿no? Surge el PVC, que es la tubería de color blanco. Entonces, por mucho tiempo funciona. La ventaja que tiene el PVC es que es muy barato y te da una vida útil. El PVC es como la tubería que vimos la clase anterior. Agua de Puebla utiliza mucho PVC, tanto para drenaje como agua potable. ¿Por qué?
Es barato relativamente o comparativamente con otros materiales y también es ligero y aparte te da una larga vida útil. Entonces, larga vida útil significa que entonces también hasta cierto punto hay un poco de sustentabilidad, ¿no? Aún con todo eso que produce el plástico, también hay un poco de sustentabilidad porque tiene una larga vida útil. Entonces, un PVC te puede dar 30 años, 50 años de vida útil. Un PVC de tubería de agua potable a nivel urbano. El PVC sanitario que se utiliza a nivel arquitectónico, sí es un poquito más frágil, es un poco más frágil. Pero el PVC urbano es una tubería muy dura, muy dura. Nos podríamos parar encima y no lo doblamos. O lo podríamos intentar aplastar el tubo y tampoco, porque recuerden que eso soporta trailers, soporta camionetas, soporta tráfico intenso. Bueno, luego surgió el polietileno que conocemos como PEAD, no PAD. El PAD lo vamos a platicar en instalaciones eléctricas. Este se llama PEAD, polietileno de alta densidad. Es una tubería de color negro. Incluso hay mucho mobiliario urbano que es de PEAD. Aparte el PEAD puede ser producto de plástico reciclado. Entonces eso está padrísimo. También ahí hay un poco de sustentabilidad. Después surgió el poliéster reforzado, que lo conocemos como PRFV. Después surgió otra tubería que se conoce como acero al carbón. Me faltaron las desventajas, ¿no? El PVC, la desventaja que podríamos incluir, a lo mejor es que no tiene una resistencia tan alta como el polietileno, resistencias mecánicas. Esa podría ser una desventaja. Otra desventaja del PVC es que se amarillenta con el sol. Desventaja del polietileno, que es termofusionado. Por lo tanto, como es termofusionado, generalmente, a veces se pueden utilizar bridas, pero generalmente es termofusionado. Esto complica un poco el proceso de la instalación, porque termofusionado quiere decir que las puntas de los tubos o sus espigas se calientan, se pegan y cuando se enfrían ya soldan por el mismo calor o por el mismo fundición del plástico. Eso es termofusionado. Entonces, ahora imagínense termofusionar una tubería de 30 pulgadas. Creo que por ahí metí una imagen de una termofusionadora gigante, entonces es un poco difícil. En cambio, por ejemplo, el PVC, su método de unión, nada más es acoplar, porque es un método espiga-campana. Lo único que tiene que hacer el trabajador o los trabajadores, dependiendo del diámetro, es colocar el tubo y empujar el otro. Girarlo para ver que no haya fuga y ya está la colocación. Si no hay fuga, ya está colocado. En cambio, el polietileno hay que termofusionarlo. Es más complicado. Luego está el poliéster reforzado, PRFV, y el acero al carbón. Desventajas del poliéster reforzado, acero al carbón y del hierro dúctil es que se necesita mano de obra especializada. Entonces, por eso casi no se utiliza esa tubería, pero existe. Lo más nuevo que existe actualmente en tuberías o en materiales arquitectónicos ya hay otro. Está, por ejemplo, el PVC flexible. A nivel arquitectónico ya incorporaron el PVC flexible, que es un material muy interesante. Pero, y a nivel urbano, lo más reciente que existe, pero tampoco es tan reciente, estamos hablando de una tecnología que ya surgió hace por lo menos 3 años, se llama PVCO o se llama también biaxial. Lo conocemos como PVCO o biaxial. Eso es lo más nuevo que existe en materiales de red de agua potable. Es lo mismo biaxial y PVCO. Es un PVC mejorado mecánicamente y mejorado también en su producción, que quiere decir que tiene una mayor vida útil, pero como tiene una mayor vida útil, también es un poco más costoso que el PVC original, ¿no? Que el PVC original, pero eso es lo más nuevo que existe, el hierro dúctil y el biaxial. Bueno.
Métodos de unión de tuberías. Aquí también el material va a depender del método de unión que tengamos nosotros disponible. La primera imagen es un método de termofusión, que se calientan las dos puntas y se pegan por fundición, ¿no? Eso sería la termofusión. El otro método, este método, es por espiga campana. Es cuando un tramo de la tubería tiene forma de campana o está un poquito ampliada su sección y el otro lado es un poquito más pequeño o, bueno, del mismo diámetro normal, pero más pequeño que la campana, entonces se acopla de esta forma y ese es el método más común y de los mejores, ¿no? Porque ese método de espiga campana, prácticamente cualquier trabajador, sin necesidad de ser especialista en redes urbanas, lo sabe hacer, porque las instalaciones arquitectónicas comúnmente son espiga campana, aunque también hay por soldadura, que es la de cobre, termofusión, que es la de PPR, pero la mayoría de los trabajadores de la construcción saben trabajar con métodos espiga campana. Entonces, eso le da un poco de ventaja al PVC, porque entonces es económico en cuestiones de costo de material y económico en cuestiones de mano de obra. Otro método de unión, aquí no está ordenado, no sé por qué no lo ordené. El otro método de unión, que sería la tercera imagen, es una unión soldada. Soldada. Por ejemplo, ¿qué materiales son soldados? El hierro dúctil, el acero al carbón y hierro dúctil, acero al carbón y nada más. Ah, y el fofo. El fofo. Esos tres materiales son soldados. Bueno, la siguiente imagen es a través de juntas mecánicas que se llaman juntas Givolt. Este es a través de juntas mecánicas. El siguiente método se llama brida, unión bridada. Unión bridada. O se le llaman también flanges o flange, también unión flange. Y la última es por electrofusión. Esos son los distintos tipos de uniones que existen en tuberías de agua a nivel urbano, ¿no? Esto es exclusivamente para agua. Termofusión, espiga campana, uniones soldadas, juntas Givolt, flange o bridas y electrofusión. Esos serían todos los métodos de unión. Bueno. Ahora, cuando son espigas campana, es importante considerar lo siguiente, y eso también es importante que se ponga atención. Vean, este sería la espiga campana, ¿no? Para que lo vean en realidad. Tiene un método para poderse colocar. La espiga siempre va contraria al fluido. La espiga siempre va contraria al fluido. Es decir, que la espiga va en contra de la flecha. La espiga va en contra de la flecha. ¿Qué pasa si pusiéramos nosotros la espiga del lado de la conducción? Se va a generar fuga. Va a haber fuga. Hay que tener cuidado con los métodos de colocación. Vuelvo a repetir, la espiga siempre va en contra de la conducción. Va en contra de la conducción. Entonces, este lado es la espiga y este lado es la campana. Si yo invirtiera el tubo y lo pusiéramos al revés, voy a tratar de hacer o cortarlo. Para poder explicarlo, ¿no? Lo mejor que pueda. Voy a cortar el tubo. Bueno, si yo lo pusiera al revés el tubo, es decir, la campana hacia la conducción, aquí vamos a tener fuga. Se van a crear fugas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Siempre la campana
va en contra de la gravedad. Vean cómo va. Siempre va en contra de la gravedad. Y esto evita fugas. Si lo ponemos al revés, la campana en dirección a la gravedad o en dirección a la conducción, vamos a generar aquí fugas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Imagínense que ya pusimos una tubería de 500 metros y que pusimos todo al revés. O que el trabajador lo puso todo al revés, ¿no? Aunque es una corresponsabilidad, porque para eso está el supervisor, ¿no? O quien supervise la obra, para evitar este tipo de errores. Entonces hay que tener cuidado, porque lo de menos es que sea una tubería pequeña, ¿no? Pero ¿qué pasa si es esto aplica también para drenaje? ¿Qué pasa si es un colector de 20 pulgadas? Y inviertan 500 metros, hay que sacar todas las tuberías y volverlo a hacer, pero sí hay que hacerlo. Aunque digamos, no, pues ya que se quede así, ni modo, antes de que se tape y se ponga la capa de rodadura, sería mejor invertirlo, porque va a salir más caro después romper, excavar y corregir. Va a salir más caro. Entonces, si ya nos dimos cuenta que las cosas están mal, antes de que se tape hay que corregirlas. Bueno, vamos entonces a la siguiente. Esto es importante, muy importante, porque ¿qué tal si el día de mañana alguien de ustedes trabaja en obras públicas, en un proyecto de este tipo, y de repente les dicen, oye, ¿cómo coloco la campana? ¿En qué lado? Y de repente, pues nos quedamos callados, ¿no? Y esto puede ser que le atinemos por suerte o que cometamos un error grave. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Accesorios que incluyen o que llevan las tuberías: yes reducidas, yes, codos, coples, tapones, codos a 45, codos a 45, pero estos son, la diferencia sería la de doble campana, ¿no? Campana, campana, y el otro es espiga, campana, por eso dice S, espiga. Entonces uno es espiga, campana y el otro es campana, campana. Están también las T's, las reducciones campana y las silletas. Las silletas se utilizan más para drenaje, para agua potable no es muy común. No sé si hasta ahí hay alguna duda o todo va quedando claro. ¿Por qué es importante conocer los accesorios? Porque los accesorios le van a quitar energía, van a hacer que pierda energía la conducción. Entonces tenemos que saber qué accesorios va a llevar la red para saber dónde va a haber pérdidas de energía locales. Aquí este tema de línea de conducción y de red de distribución es un poco más complicado que los anteriores. Los anteriores están bien fáciles y aparte estoy tratando de enseñarles un diseño simplificado, porque este tema de agua potable que hemos estado viendo ya llevamos como por lo menos 4 semanas. No es un tema de 4 semanas, es un tema por lo menos de 20 semanas. Entonces lo estamos tratando de simplificar por lo más que podamos, ¿no? Para que yo creo que la próxima clase ya cerramos agua potable y ya comenzamos la que sigue, comenzamos ya con drenaje. Pero es un tema, agua potable y drenaje son temas de 20 semanas por lo menos. Pero vamos a tratar de manejar un diseño simplificado para que podamos tener más o menos una idea de cómo se hace el diseño de ambas redes, pero les estoy enseñando un diseño simplificado por cuestiones de tiempo, pero para que no de repente nada más en nuestro proyecto tengamos líneas de colores, ¿no? No llegar a ese punto, ¿no? Que solamente echemos líneas de colores que no tengan ningún sentido o que incumplan a lo mejor con la normativa. Entonces todo lo que hemos estado viendo está totalmente apegado a las normas vigentes. Aquí lo que les trato de mostrar en estas fotografías es el proceso de ejecución de la obra. Entonces, por ejemplo, lo primero que se tendría, ¿por qué aquí tengo repetida esta diapositiva? Bueno, lo primero que tendríamos que hacer sería la excavación, ¿no? Que lo conocemos también como cajeo, para poder meter la tubería.
Aquí se ve cómo fue. Yo creo que aquí me falta una diapositiva. Me faltan diapositivas. Bueno, no recuerdo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es la excavación. Después de la excavación viene la compactación del suelo. Mojamos y compactamos. Después de que mojamos y compactamos, yo creo que esto mejor lo vamos a hacer en el pizarrón para que se entienda mejor, para que vean cuál es el proceso, ¿no? Entonces vamos a poner aquí banquetas, arroyo vehicular, banqueta. Más o menos aquí va el agua, ¿no? Entonces lo primero que hacemos es la excavación, ¿no? El hueco de donde va a ir el agua. Obviamente hay que romper aquí la carpeta, ¿no? Si es que ya existe carpeta, si es pura terracería, pues nada más hay que excavar y hay que quitar todo este volumen de tierra. Una vez que ya quitamos todo este volumen de tierra, lo voy a poner aquí a un lado. Vamos a suponer que esto ya es el volumen de tierra que se sacó de ahí. Ahí está, ¿no? Una vez que ya se sacó el volumen de tierra, ahora lo que tenemos que hacer es mojar acá y compactar, ¿no? Bueno, aquí ya tendría que haber topografía. ¿Qué es lo que se hace? La topografía va sacando los niveles para que tengamos las pendientes correctas y cumplamos con un sistema por bombeo o un sistema por gravedad. Entonces, una vez que ya el topógrafo indicó cuál es la altura, ahora sí ya se mojaría esta superficie, la parte baja de la excavación, y se compactaría. Se compacta. No se compacta seco, porque si no, no sirve de nada esa compactación. Pero tampoco se tiene que mojar a tal grado que se encharque. Solamente humectar, ¿no? Solamente es humectar. Que la tierrita esté mojada, pero no que esté encharcada. Bueno, una vez que ya está mojado y compactado, ahora sí ya echamos algo que se llama cama de arena. Viene una camita de arena que puede ser de 5 centímetros, algunos meten grava. Una vez que ya está la grava, ahora ya viene la tubería. Ya viene la tubería, se asienta la tubería. Después se rellenan sus paredes y se compactan. Se rellenan paredes y se compacta. Eso se llama acostillado. Entonces ya está protegido el tubo, ¿no? Una vez que ya está protegido el tubo con el acostillado, ya viene el relleno de la primera capa, 25 centímetros, no más, 25 centímetros, mojo y compacto, ¿no? Mojo y compacto, mojo y compacto. Relleno, mojo, relleno. En capas de no mayores a 25, mojo. Cuantas veces sea necesario, ¿no? Hasta llegar al final. Relleno, mojo y compacto. Relleno, mojo y compacto. Y así sería el proceso. Podemos utilizar el mismo material producto de la excavación, pero ¿qué habría que hacer? Vamos a suponer que tiene piedras. ¿Qué habría que hacer? Quitarle estas piedras. Le tenemos que quitar esas piedras, seleccionar el material y esto lo podemos reutilizar. Aunque sería más conveniente, el programa municipal te dice que para excavaciones por sustentabilidad hay que utilizar por lo menos el 25% del producto de la excavación. Pero lo más adecuado constructivamente, no por sustentabilidad, más constructivamente, es utilizar material nuevo de tipo tepetati, porque es el que mejor compacta y va a hacer que mi red no tenga ningún problema de agüellamiento. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Creo que no, profe.
Perfecto. Entonces vean que aquí ya se está rellenando. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Perdón, yo sí tengo una pregunta. Claro que sí. Perdón, ¿por qué solo 25 centímetros, profesor? ¿Hay algún motivo? Sí, para que quede bien aplanadito. Por ejemplo, ¿qué ejemplo puede ser? Que de repente, imagínense, vamos a tratar de hacer un ejemplo, ¿no? A ver si es un buen ejemplo o es un mal ejemplo. Vamos a suponer que de repente tienen un frasco de cocina donde van a guardar, compraron un chocomilk, ¿no? Y en un frasco de cocina van a guardar ese chocomilk, pero de repente pues se dan cuenta que está bien limitado, ¿no? Entonces, para que quepa bien, ¿qué pasaría si yo echara todo el chocolate aquí? Que puede ser que me quede copeteado y aunque yo lo aplaste, de repente aquí voy a tener vacíos, entonces no va a caber. Pero ¿qué pasa si de repente yo con una cuchara, pues voy echando capas, ¿no? Para que quepa todo y no tenga que tener ahí la bolsita. Entonces pongo una capa de chocomil y lo compacto con la cuchara, lo aplano o con algo, lo bajo. Y ya después echo otra capa y otra capa y otra capa y voy compactando. Ya va a caber toda la bolsita ahí y ya no vamos a tener esto, ya no vamos a tener espacios vacíos. ¿Qué pasa si de repente yo aquí llego a tener vacíos? Voy a tratar de dibujar unos vacíos ahí como huecos, ¿no? De aire. Que lo que va a pasar es que cuando pase un vehículo y aplaste esos huecos, cuando pase un vehículo y aplaste, esto se va a bajar. Estas capas se van a bajar. Bueno, voy a quitar el agua. Bueno, vamos a hacer, voy a borrar esto que ya no sirve. ¿Y qué le va a pasar a esto? Que tiene estos vacíos y se va a compactar. Se va a compactar y a la hora de compactarse, también puede llegarme a triturar la tubería. La puede llegar a romper por una mala compactación, por toda esta cantidad de vacíos que dejamos. Entonces, por eso tiene que ser por capas, para quitarle todo el aire que se va quedando, porque ese aire puede romper a mi tubería cuando se compacte. No sé si más o menos. Profe, una pregunta. ¿Y con qué la compactan? ¿Con una bailarina o es mucha presión o existe otro método? Con bailarina, con bailarina. Vamos a buscar una bailarina para que todos la puedan ver, ¿no? No, 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 mejor no, porque vaya a salir otra cosa, ¿no? Eh, Puede ser también con pisón de mano, pero no va a ser igual la compactación, no se va a lograr. Entonces lo más recomendable es que sea con bailarina. No se puede, por ejemplo, podría ser también con una placa vibratoria, pero no funcionaría tanto. Y aparte no es tan común este equipo. Normalmente para redes es con bailarina. Claro, Jocelyn, te escucho. Voy a googlear a ver si me aparece una bailarina de compactación, así lo veo. Ahorita comparto. ¿Ibas a comentar algo, yo? Así apareció. Perfecto. Entonces, para que la puedan ver, ¿no? Para algunos a lo mejor quedará claro qué equipo es, pero para otros hay dudas. La bailarina sería este equipo. Sería este equipo. Es relativamente caro y bastante pesado. Y acá sí el personal tendría que tener botas. Tendría que tener, esta por ejemplo el que se ve aquí, esta es una placa vibratoria, la que medio se alcanza a ver ahí. Entonces se haría con bailarina. Y profe,
¿Se Claro, sabe Gustavo. cuánto es la presión que ejerce sobre la tierra una bailarina? Ay, sí, no te podría decir. Eso sí está complicado. 2000 libras de fuerza. Ok, gracias. No, a ti. Y el otro equipo que podemos nosotros utilizar es este bastón que se llama pisón. Se llama pisón de mano, pero este no va a lograr el porcentaje de compactación, no vamos a lograr sacarle todo el aire. Entonces sí necesitaría ser algo más potente como una bailarina, Profe, porque el pisón va a compactar de acuerdo a la fuerza del humano, y aunque esté muy fuerte, no va a dar igual. Sí, ¿qué pasa cuando después de la perforación hay lluvias? ¿Qué pasa si después de la perforación hay lluvias? Ah, o sea, de la excavación. Habría que quitar todo el agua, ver de qué forma se puede dejar airear, porque si no, lo que va a pasar es que se puede aflojar el suelo y entonces la compactación no va a ser buena y cuando una vez que pasen los vehículos, se va a bajar la tierra, la va a compactar el paso de los vehículos. Entonces hay que dejar airear un poquito la excavación, porque si no, como se satura de agua, se hincha, cuando un peso importante le dé, se va a bajar. Entonces tratar de que se seque un poco, lo más posible. Claro, Gustavo. solamente le quería mencionar que mi compañera Jocelyn tenía un comentario en el chat. Ah, ok. Sí, me preguntó aquí que qué pasaba que después de la excavación había lluvias. Entonces era eso, ¿no? Tratar de que secara un poquito, porque si no se puede llegar a bajar. Ahora, si está ya bien compactado, pues no pasa mucho, porque el agua no va a penetrar. Si ya está bien compactada la capa, no va a pasar. Solita se va a evaporar el agua, pero si no está bien compactada, sí puede afectar porque debilita la capa y a la hora de que pase una carga encima, se va a bajar, como cuando pisamos tierra mojada, ¿no? Que es nuestro peso lo compacta y nos bajamos. Bueno, nos vamos a quedar hasta ahí, si es que no hay alguna duda, y si no, nos vemos la próxima clase, y creo que la próxima clase ya sería la última de agua potable, pero voy a tratar ya de empezarlo a focalizar. Ah, no, faltaría la representación de planos, porque la próxima clase nos vamos a dedicar a puro diseño de la red, y la que sigue ya sería la representación, la simbología y representación en plano para ya la próxima, ahora sí irnos a lo que sería drenaje. Bueno, si no hay nada más por comentar, claro, Roberto, te escucho. Ah, Jocelyn preguntó algo en el chat. Ya lo contestamos. Ah, perdón, gracias. No a ti, no a ti, al contrario. Bueno, que tengan un excelente día. Hasta luego.